Buenos días con todos los presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia con la finalidad de escuchar las razones que tiene que exponer la letrada Gabriela Arce Rodríguez en representación de Humberto Abanto Verástegui, a quien se le sigue investigación por diversos delitos, entre ellos cohecho pasivo, lavado de activos, asociación ilícita, respecto a una recusación que se ha planteado en mi contra. Jorge Chávez Tamariz, a cargo de este juzgado, responsable de la dirección de la audiencia. Para los fines de acreditación, iniciamos con el Ministerio Público, culminamos con la defensa. Honorable señor juez, muy buenos días a la señorita abogada y a todos los presentes. De igual manera, en representación del tercer despacho del equipo especial, el suscrito Hamilton John Montoro Salazar, fiscal adjunto provincial titular, asignado para esta audiencia, con domicilio procesal ubicado en el Jirón Santa Rosa 260, cercado de Lima, y para los efectos pertinentes de la notificación con casilla electrónica 48884. Eso es todo. Muchísimas gracias, señor. Letrada. Buenos días con todos. Por la defensa de Humberto Abanto Verástegui, abogada Graciela Arce Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 7437, domicilio procesal en casilla electrónica 21450 y teléfono celular 9433-70137. ¿Alguna observación, letrada, para instalar esta audiencia? Ninguna. Señor fiscal. Ninguna, señor juez. Tiene 10 minutos para que usted pueda exponer las razones que sustentan su petición. Gracias, señor juez. Nosotros hemos interpuesto recusación en contra de usted al amparo del artículo 53, inciso 1, literal E, es decir, cuando exista cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Y nosotros consideramos que la causa fundada en motivos graves que afecta su parcialidad es precisamente las expresiones definitivas, las que usted ha consignado en la resolución número 8, las cuales se encuentran desde la página 60 a la página 62 de la resolución antes señalada, en la que ha mencionado, o mejor dicho, declara que se encuentra acreditado que mi patrocinado Humberto Abanto Verástegui ha recibido sobornos, las dos imputaciones de cohecho, tanto el cohecho indirecto como el cohecho directo, es decir, los $106.000 que les habría sido entregado a través del señor Álvarez Pedrosa, y el soborno indirecto a través del honorario de éxito o el bono de éxito que se ha recibido. Usted ha señalado que se encuentra acreditado tal hecho. En la etapa en la que nos encontramos, que es de investigación preparatoria, tenemos que actualmente son juicios de probabilidades las que se tiene que llegar. Así se ha el Tribunal Constitucional ha señalado que las expresiones definitivas que arriba un magistrado podrían considerarse como afirmaciones desprolijas, pues de hecho en la mayoría de las ocasiones las resoluciones son respetuosas del uso del lenguaje hipotético. Usted ha saltado ese lenguaje hipotético y ha llegado a conclusiones que nos llevan a pensar a nosotros que usted tiene certeza de la responsabilidad penal que tendría mi patrocinado, el que aún se encuentra en investigación. El derecho al juez imparcial, señor juez, se encuentra no se encuentra expresamente contenido en la Constitución Política del Estado, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que vía interpretación, nosotros, de acuerdo a la disposición final y transitoria, es parte del debido proceso. Las garantías judiciales que el Convenio de Derechos Humanos invoca, sí señala que tenemos derecho a ser juzgados por un juez imparcial. El Tribunal Constitucional, en su expediente 512-2013, proceso de habeas corpus, señala que la imparcialidad del juez incluso es importante en las apariencias, pues la justicia no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Esta imparcialidad se encuentra directamente ligada, o el derecho o el reclamo al derecho de un juez imparcial se encuentra ligada con el respeto al derecho de la presunción de inocencia, específicamente en la directriz de tratamiento del imputado. Por cuanto, de acuerdo al título preliminar, artículo 2 del título preliminar, incisos 1 y 2, toda persona imputada de la comisión de un hecho impunible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Ningún funcionario de autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en ese sentido.
Nosotros consideramos, como repito, que la resolución número 8, en la que usted señala y utiliza la expresión definitiva que se encuentra acreditada la comisión de cohecho pasivo específico en las modalidades de soborno directo y soborno indirecto, riñen pues con el derecho al juez imparcial y el derecho a la presunción de inocencia en la manifestación de directriz de tratamiento del imputado. Por tanto, solicitamos que convenga con nuestra recusación. Señor fiscal. Señor juez, este Ministerio Público quiere trabajar los siguientes puntos. En primer orden, esta recusación planteada por la defensa técnica de Abanto Verástegui debe ser declarada improcedente liminarmente. ¿Por qué, señor juez? Por lo siguiente. La defensa técnica no ha observado lo previsto en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que establece que las recusaciones deben ser formuladas en el plazo de 3 días. Y la defensa técnica está interponiendo esta recusación a su despacho recién con escrito en fecha 8 de septiembre del 2019, cuando la resolución que expide su digno despacho de la prisión preventiva contra Abanto Verástegui ha sido expedida el 4 de noviembre del 2019, con lo cual el plazo está extemporáneamente o se encuentra fuera de plazo. ¿Y en qué sustentamos esto, señor juez? Más allá de que sutilmente lo haya dicho en su escrito de defensa, que se está basando por una integración y que el plazo todavía correría a partir del 6, queremos señalarle un punto que se desprende de su mismo escrito. En la fundamentación que hace para recusar a su despacho o a su judicatura, utiliza en el punto 2.3 como expresión de motivación de su recusación lo siguiente: en la sesión de la audiencia pública del 4 de noviembre del 2019 fue dictada la resolución número 8. En este punto no señala ninguna resolución de integración. 2. En el penúltimo párrafo de su escrito, donde solamente en una forma escueta, según la defensa técnica, fundamenta su recusación, hace referencia solo a la lectura de la resolución número 8 y que esa sería la que le habría causado agravio y eso motivaría a usted que sería una recusación. Si tenemos esos dos puntos observados en ese escrito, señor juez, esta recusación debería ser declarada o rechazada liminarmente porque está interpuesta fuera de plazo. Pero entendiendo que usted es un juez razonable y es imparcial, y esa tiene la convicción del Ministerio Público, vamos a entrar a examinar y absolver en segundo orden las versiones o la locución o la argumentación que hace la defensa técnica. No le he escuchado, más allá de que solamente está esto escrito, en la pretensión que acaba de oralizar, en qué de los presupuestos taxativos del artículo 43 del Código Procesal Penal basa o sustenta como fundamentación normativa su recusación. No lo he escuchado, señor juez. Pero en el escrito está señalado que lo está basando en el literal D del artículo 43, esto es, cuando exista cualquier otra causa, pero fundada en motivos graves. Y aquí quiero preguntar, señor juez, si le hemos escuchado, ¿cuál es esa otra causa y cuál es ese motivo grave y fundado que pueda meritar una recusación en contra de usted? No lo hemos escuchado. En tercer orden, señor juez, observando ello, ha referido, y casi en el íntegro de su intervención para formular esta recusación, de que como en su resolución usted ha hecho expresiones conclusivas señalando que está acreditado y que además como el Tribunal Constitucional ha establecido
que no se puede saltar a un lenguaje hipotético, a un afirmativo cuando recién se está en una investigación preparatoria. Y finalmente nos ha dicho, o basa en todo caso su argumentación en que debe haber un juez, en que la regulación de un juez imparcial no existe, pero que eso ha hecho el Tribunal Constitucional una interpretación y que además lo sustenta en la teoría de las apariencias, teoría que, dicho sea de paso, es creada por la defensa técnica, porque eso no la encontramos en ninguna regulación ni normativa ni jurisprudencial, al menos nacional. Pero vamos a contestar, señor juez. ¿No hay una regulación de la imparcialidad? Parece que ha olvidado revisar el artículo 139 de la Constitución Política. En la Constitución Política establece como un principio y garantía la imparcialidad, objetiva y subjetiva. Bien, ¿queremos entrar en ese terreno? En cuarto vamos a entrar en ese terreno, señor juez. ¿Qué cosa hay que entender por parcialidad o imparcialidad de un juez? No voy a extenderme mucho, señor juez, porque es usted sobradamente sabe la definición en puridad. Pero para esta audiencia y para absolver la argumentación que efectúa la defensa técnica de Abanto Verástegui, es menester señalar que el profesor y además magistrado supremo César San Martín Castro, en su libro de lecciones de Derecho Penal, Procesal Penal, publicada en el 2015, de manera precisa señala, para entender la imparcialidad como un carácter decididamente subjetivo, lo siguiente: solo ha de probarse el hecho determinante del motivo legal preestablecido que traduce una regla de experiencia en fórmula o en forma legal. Sospecha objetivamente justificadas, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que permitan afirmar que el juez no es ajeno a la causa. Punto seguido dice además, y esto es lo importante: es suficiente que las sospechas surjan de la mente de quien cuestiona la imparcialidad del juez, pero deben tener un grado de consistencia objetiva que permita afirmar su legítima justificación. Entonces preguntamos, señor juez, si la defensa técnica está basando su recusación en el numeral apertus o en la cláusula abierta de otras causas, otros motivos más allá de lo taxativo que establece el 53, ¿nos ha dicho cuáles son esas circunstancias graves que podrían justificar esta recusación? No la ha señalado. Pero vamos a apoyarnos en la jurisprudencia que tiene carácter vinculante. Hablamos del Acuerdo Plenario 3/2007 de fecha 16 de noviembre del mismo año. Señor, solamente para ser preciso, en el fundamento 7 establece: lo relevante es que los temores estén objetivamente justificados, deben alcanzar una cierta consistencia. No basta la simple opinión del acusado o por parte del recusante. Y la respuesta de si existe parcialidad o no varía según las circunstancias de la causa, cuyo efecto debe valorarse la entidad o naturaleza y características de la actuación procesal realizada por el juez. Y concluye incluso en el fundamento número 8 lo siguiente: la imparcialidad subjetiva se presume, salvo prueba en contrario. En consecuencia, no basta la sola afirmación de la interposición de la demanda o queja ni la presentación del documento en cuestión para estimar lesionado la imparcialidad judicial. En quinto orden, señor juez, tomando en cuenta ese fundamento que señala el acuerdo plenario antes citado, ¿qué nos refiere la defensa técnica de Humberto Abanto Verástegui? Último párrafo de su escrito: de este modo, esta posición tomada configura, en opinión de la suscrita, de la señorita abogada presente, la causa fundada en motivos graves que afecta a la imparcialidad del señor juez recusado en el caso concreto desde la teoría de la apariencia. Exige una inmediata separación del proceso y su reemplazo llamado. Señor,
eso será un fundamento. La opinión de la señorita abogada, lo digo con mucho respeto, será un fundamento que persuada, que exija para que normativamente sea admitida la recusación de Abanto Verástegui en este planteamiento que le hace, señor juez. ¿Con esa opinión? No, señor juez. En ese sentido, señor juez, el que su judicatura en una resolución haya señalado o haya expresado, no dándole la razón al Ministerio Público o no dándole la razón por los motivos propios que tiene su investidura dentro de su facultad como juez para emitir resoluciones, por el solo hecho de que esa resolución a nosotros no nos favorezca o no nos convenga, ¿podemos decir que eso en opinión de uno es parcialidad o falta de imparcialidad? Tanto más, señor juez, si en la fecha en que fue instalada la audiencia de prisión preventiva, el día 29 de octubre del 2019, su despacho, en aras de una muestra de no parcialidad con ninguna de las partes, devolvió a este despacho para que haga las precisiones en los elementos de convicción que fueron solicitados por la defensa técnica o por el mismo investigado que hizo su autodefensa, Abanto Verástegui. Y usted dispuso ello. El señor Abanto Verástegui sale al exterior finalizado la audiencia y luego en los otros medios de comunicación señala que un juez como usted, que es apegado a la Constitución y a los instrumentos internacionales, no solamente irradia imparcialidad en este proceso, sino que además usted es un juez que le garantiza, según las propias expresiones que son de conocimiento público en los medios de comunicación del señor Abanto Verástegui, un juez que le garantiza que este proceso no va a tener ninguna situación de imparcialidad. Y entonces, señor juez, nos preguntamos, porque ahora su judicatura en primera instancia ha emitido una resolución estimando la petición del Ministerio Público en un extremo y no estimando, eso puede ser una situación normativa causal para que usted sea recusado. Entendemos que no existe ninguna fuerza normativa ni argumentativa para estimar ello, señor juez. Finalizo con lo siguiente. Señor, más allá de la pretensión de la defensa técnica, ahora, el día de ayer, se ha culminado una audiencia de apelación. Entonces, si la defensa técnica o el señor Humberto Abanto Verástegui no se encuentran conformes con una resolución que ha expedido su despacho, tienen todos los recursos como lo vienen usando. Entonces, señor juez, señalar ahora con este tipo de argumentaciones que ni siquiera tienen un basamento normativo y legal, absolutamente para este Ministerio Público no resulta atendible. No solamente debe ser declarado improcedente liminarmente, señor juez, sino en el peor de los casos debe ser rechazado esta recusación planteada por la defensa técnica de José Humberto Abanto Verástegui. He concluido, señor. Muchísimas gracias. Es su turno, doctora. Sí, respecto a que debería ser declarado improcedente porque está formulada fuera del plazo, recordar que la casación 799-2017 Callao señaló que la notificación de una resolución se perfecciona con la entrega de la copia completa. Sabemos bien que el 4 de noviembre usted, es cierto, la dictó en audiencia, pero la copia completa nosotros recién la obtuvimos el día 6 de noviembre a través del Legis.p porque no se nos ha notificado hasta ahora la resolución completa a nuestra casilla electrónica. Respecto a la motivación, respecto a la base legal, es el artículo 53, inciso 1, literal E, lo hemos señalado y lo hemos aclarado. Y parece que nos estamos confundiendo. El señor representante del Ministerio Público nos dice que porque no estamos de acuerdo con la resolución, y en realidad nosotros no estamos interponiendo esta recusación porque no estamos de acuerdo con la resolución. Efectivamente, no estamos de acuerdo, por eso hemos apelado, y es cierto, el día viernes sustentamos nuestro recurso de apelación. Le estamos interponiendo por las expresiones definitivas que usted ha consignado en la resolución 8, las cuales son está acreditado, cuando debería utilizar frases hipotéticas como estaría acreditado en todo caso, respetando así el derecho a la presunción de inocencia en la directriz de tratamiento del imputado. Y más allá de eso, el señor representante del Ministerio Público no nos dice nada respecto a esto, a esta frase definitiva, porque contrario a lo que viene a alegar acá, el señor representante del Ministerio Público en todos sus requerimientos se utiliza
utiliza frases hipotéticas, habría, estaría, pero aquí usted en su resolución utiliza la certeza, cosa que en esta etapa no se permite, porque aún está en investigación y es ante usted a quien nosotros vamos a venir a solicitar la protección de derechos fundamentales. ¿Cómo nosotros podríamos solicitar ante usted una protección de derechos fundamentales si usted ya cree culpable a mi patrocinado? Esa es nuestra base fundada para decir que usted carece de imparcialidad y solicitamos que se aparte de esta investigación. Eso sería todo. Muy bien. ¿Algo que responder, Ministerio Público? Señor, en realidad ya hemos fundamentado lo suficiente y ya no amerita rebatir porque está todo claro para el Ministerio Público. Muy bien. Quiero formular algunas preguntas, doctora, en atención a las razones que usted expone en su escrito y las que he oralizado. Por supuesto, escrito que me ha permitido dar lectura durante el debate que se sostiene, porque en esencia la recusación es que me busca apartar del caso, pero el efecto que pueda tener, y hablo en hipotético, frente a un procesado es para todos. A ver, usted ha indicado de que nos encontramos en una etapa de investigación preparatoria. Eso no es negado, es correcto. La institución jurídica o el constructo jurídico que en esta ocasión se ha sometido a tratamiento, debate, me refiero a una prisión preventiva, tiene dentro de lo que es el estándar probatorio el mismo nivel que cualquier otra actuación probatoria. Pregunto eso atendiendo al cuestionamiento principal, que es sobre el término acreditar. Pregunto. El tratamiento del debate de una prisión preventiva entendemos que tiene sospecha grave, de alta probabilidad, no de certeza. La certeza es propia de la sentencia. No, yo no he preguntado si tiene certeza. Yo he preguntado con relación a las probabilidades, a la cuestión del estándar probatorio. El estándar probatorio es de alta probabilidad. En cuanto al término acreditar, de acuerdo a RAE, ¿necesariamente implica esto certeza? Sí, porque está ¿O es un acreditado. término que puede presentar diversas respuestas? No, está acreditado no es lo mismo que estaría acreditado. No, me refiero en cuanto al verbo acreditar. ¿Presenta diversas respuestas por parte de DRAE o solamente una respuesta que No he es revisado, en definitiva? no he revisado el diccionario de RAE, pero está acreditado, repito, nos da una presunción de certeza. Sí, pregunto eso porque la cuestión en el lenguaje, y conforme Manuel Atienza, siempre es o nos encontramos ante ambigüedades o vaguedades. Es algo que es propio de los operadores jurídicos. Entonces, a partir de ahí viene la pregunta de los diversos significados que puede traer consigo una sola palabra, y del cual el juez incluso puede apostar por una. Y dio una respuesta ahí de que, de acuerdo a lo que he estado revisando también durante el debate, tiene diversas acepciones. ¿Cómo se podría determinar de que pueda calzar, o en todo caso, su planteamiento de que haya orientado mi posición frente a al supuesto que usted plantea y no a otro, como una cuestión de probanzas, simplemente de probanzas? Situación respecto a lo que usted plantea respecto a mi Sí. patrocinado. No, respecto a lo que usted plantea, porque usted indica de que ya estaría afectando o se afecta una cuestión por la imparcialidad, en la medida que ya encontré un sentido a partir del término utilizado. Pero yo le brindo una respuesta, que el término, que de acuerdo a DRAE tiene diversas excepciones. ¿Cómo? Pero no se está utilizando una frase hipotética como así lo manda el Tribunal Constitucional en la sentencia Humal Heredia. Nos dice que tiene que ser utilizadas frases hipotéticas. Y el está acreditado, le repito, no es lo mismo que estaría acreditado, que sería una cuestión de alta probabilidad conforme el estamento del debate de prisión preventiva. Quiero partir de lo último, la alta probabilidad. De acuerdo a una sentencia que emite la Corte Suprema, la 1/2017, que lo he escuchado manifestar a usted, al igual como a su patrocinado, cuando ejerció su propia defensa, la fecha en que se discutió la prisión preventiva, hablaba de esa alta probabilidad. Y de acuerdo a la revisión que he efectuado así de manera rápida, se indica que con relación a lo que es una sospecha grave, dice, permita sostener desde un principio, aunque provisionalmente, que la persona inculpada es responsable de un delito. O sea, la institución que utilizamos es justamente de un nivel mayor de acuerdo a la institución que se atendió, que hemos en la prisión preventiva. ¿Eso sí? Respecto a la alta probabilidad, sí, no dudamos de que alta probabilidad es lo que tenemos que debatir
en el incidente de prisión preventiva. Pero el acreditar o el señalar que está acreditado es ya certeza, lo que es propio de una sentencia. Muy bien. Muy bien. En todo caso, como se ha realizado las preguntas, también me agenciaré de los medios necesarios como para poder emitir un pronunciamiento por despacho, teniendo en cuenta la respuesta que se ha brindado en esta oportunidad y de las diversas acepciones que consigo puede traer un término del cual se me solicita apartarme de este caso o de seguir conociéndolo. Muy bien, por despacho se emite el pronunciamiento. 10:32, culmino la audiencia.